tardes con todos. Me presento, mi nombre es Chica Isa Leslie. En la tarde de hoy día vamos a realizar una entrevista acerca de los trastornos disociativos. Somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica cursando el sexto semestre. Mi grupo de trabajo está conformado por Gladys Caín, Carolina Patarón y Arangeli Rentería. Bueno, para empezar, por favor, desearíamos que nuestra psicóloga invitada se presente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Lara, soy psicóloga clínica con especialidad en temas infanto-juveniles. Ya, por el momento, ¿en qué área se encuentra laborando? Yo ahorita me encuentro en una fundación y también en el sector privado. Ya. Bueno, para empezar vamos a recordar que los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y una falta de continuidad entre los pensamientos, los recuerdos, el entorno. Por lo general, los trastornos disociativos aparecen. Vamos a realizar unas preguntas para que nos dé más o menos su punto de vista, cómo ha sido trabajar o no trabajar con estos trastornos. Listo. A continuación le vamos a hacer unas breves preguntas. ¿Usted ha tenido alguna experiencia laboral con trastornos disociativos? Sí he tenido porque son bastante frecuentes, al menos dentro de lo que yo he trabajado, ¿no? En base a su experiencia laboral, ¿con cuál de los trastornos disociativos ha trabajado así más frecuentemente? He visto como síntoma de trastornos ya más grandes, el trastorno de despersonalización y desrealización, ya, pero como síntoma de una depresión o de una ansiedad. Ujú. Ya, como usted dice que más o menos ha observado los síntomas, que es la despersonalización y la desrealización, más o menos de esas personas, ¿cómo han sido los casos de esas personas? Ya, se refiere a los síntomas. Sí. Ya, ok. Bueno, en realidad, característica, ¿no? El mayor de la despersonalización es que las personas no se sienten ellas, ¿no? Es como si se vieran, que estuvieran pasando como, es como si estuvieran externas, es decir, fuera de su propio cuerpo y fueran como visualizadores externos de sus acciones, de sus pensamientos y de lo que están sintiendo incluso. En cuanto a la desrealización, es como si estuviera pasando enfrente nuestra una película o si fuera un sueño. Ellos no ven como si lo que está ocurriendo fuera real, sino como si fuera parte de una película. Ya, y esto ha sido frecuentemente que esa persona ha presentado. Bueno, en el caso de una adolescente que tuve, sí, ella tenía despersonalización, pero era un síntoma de la depresión, ¿no? Es decir, la depresión como un indicador mayor y producto de eso también era la despersonalización, pero en el caso de ella, justo tenía periodos breves, cortos de despersonalización cuando tenía conflictos con la mamá. Entonces ahí había este tema disociativo. De acuerdo a su opinión, ¿cuáles serían las causas más frecuentes que pueden provocar en un trastorno disociativo? Las causas más frecuentes, a ver, por lo que yo he visto, sí antecede un episodio estresante, ¿no? Em, la clínica nos dice de que, bueno, más bien la teoría nos dice y que se comprueba todos los días en los pacientes que han sufrido un trauma en la infancia. Ya es como si las personas pierden el control de lo que les está ocurriendo, es decir, el control físico y tienen que tener por lo menos el control mental. Es así que la mente intenta, eh, intenta salvaguardarse y de algún modo sobrevivir. Es por eso que crea un mecanismo de defensa y es ahí que se protege a través de la disociación, es decir, se fragmenta. Había justo en esta persona que yo les comento, ella, por ejemplo, había sufrido abuso sexual por parte de un tío. Entonces ella recordaba, después ella lo apalabró dentro de terapia que había ocurrido un tema así, pero ella recordaba que cuando el tío abusaba de ella pensaba en las veces en que se iba de vacaciones a la playa.
mientras el tío abusaba de ella. Es decir, la mente se fragmentaba para poder sobrevivir a lo que le estaba ocurriendo. Bueno, continuando con las preguntas. ¿Las personas con trastorno disociativo son capaces de desempeñar alguna función social? Sí, sí, sí. Me pasa que al ser un síntoma de un trastorno mayor y tomando tratamiento de forma farmacológica y también con psicoterapia, sí se puede de algún modo tener funcionalidad, es decir, manejar el trastorno y de algún modo identificar las sensaciones o los síntomas que anteceden al proceso disociativo. Es decir, los pacientes logran saber cuándo va a ocurrir un evento así a través de sus síntomas, ¿no? ¿En cuáles considera usted los signos de alarma para la detección de un trastorno disociativo? Bueno, los signos de alarma, como hay algunos trastornos disociativos, realmente yo consideraría que pueden ser el hecho de estas lagunas mentales, pero que no son fugaces, sino que son demasiado amplias en cuanto a la pérdida de memoria, en cuanto a datos importantes, en cuanto a la identidad. También el hecho de despersonalizarse, ¿no? Ya no solamente en una ocasión, sino ya repetidas veces, en donde la persona se ve como un observador externo frente a una situación que le está pasando a él, o un observador externo frente a sus pensamientos. También el hecho de tener periodos en donde hay amnesia de acontecimientos cotidianos o tal vez pérdida de memoria en cuanto a procesos importantes que no se deben al haber ingerido alcohol o tal vez al tener una enfermedad psiquiátrica. O sea, no responden a eso, sino que ya se dan más por un tema disociativo. ¿Cuál considera usted que es el mejor tratamiento para los trastornos disociativos? A ver, yo les digo desde cómo yo trabajaba con estas adolescentes, porque generalmente estos casos que les digo han sido de adolescentes y jóvenes también. Bueno, con ellas lo que trabajamos era un tipo de psicoterapia, pero más de tipo gestal, ¿no? En donde se logre la integración de los recuerdos y también el reconocimiento de los signos que anteceden a su despersonalización. Y así también los estímulos que les logra sacar de ese proceso de despersonalización. Justo en esta adolescente, ella se despersonalizaba cuando tenía conflictos con la mamá o cuando la mamá y la hermana peleaban. Ella se despersonalizaba o se desrealizaba también. Entonces, ella lo que logró identificar era que a partir de un abrazo o una caricia, ella podía volver a entrar en conciencia y en la toma de conciencia de su cuerpo y de la realidad. Entonces, eso trabajábamos, el escuchar una voz, el sentir una caricia, le lograba sacar de esos procesos. Entonces, para mí sí, la psicoterapia sí, pero cuando hay un trastorno de base, es decir, una depresión, tiene que ser tratada la depresión, dependiendo del tipo de grado, también con fármacos para igual trabajar en psicoterapia. Y bueno, la última pregunta. En una situación hipotética, ¿cuál sería su modo de trabajo ante un paciente que presenta un trastorno disociativo? Ya, y yo reviso mucho la historia personal, primero. Ya, no parto desde, sí me interesan los síntomas actuales, pero también trabajo en la historia personal del individuo. ¿Por qué? Porque al haber un trauma o al haber un evento estresante, una persona al apalabrarlo siente, cada vez que lo habla, cada vez que lo apalabra, siente que es más real, que lo que le sucedió pasó, ¿ya? Y se va trabajando. Entonces, se va resolviendo, se va dando sentido a lo que ocurrió y de algún modo es un proceso terapéutico también el hablar, ¿no? Y de ahí lo que les decía, el identificar
qué sensaciones o qué situaciones en específico le sacan a esa persona de ese trance o de ese trastorno disociativo, de ese episodio disociativo en realidad. Ya, bueno, esas han sido todas las preguntas. Me permito dar una conclusión en la que se dice que los trastornos disociativos se caracterizan por una pérdida ya sea parcial o completa de la integración psíquica normal. De acuerdo a la experiencia de nuestra psicóloga entrevistada, ella ha tenido la oportunidad de trabajar con trastornos disociativos o con síntomas, como ha sido la despersonalización y la desrealización como síntoma de otros trastornos, en este caso la depresión. Ha trabajado con adolescentes. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por contarnos de su experiencia en esta pequeña entrevista. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes, chicas.